Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente, amigos, en nuestro programa, aquí acompañados por Alejandro Hola, Carrega hola a todos. y un servidor en este programa de Verdades Divinas. Vamos a empezar porque a veces el tiempo nos apresura mucho y a veces no terminamos de contestar, ¿no? Preguntas. Entonces vamos a empezar por las que nos han mandado por correo. A ver, Ale. Dice Marta Leticia, conocí un pastor evangélico y estoy maravillada, pues lo escucho predicar muy examinado, dice, debe ser otra palabra, apegado a la divina voluntad. Cuando él predica, yo comento de divina voluntad y él asiente diciendo exacto o así es. Emana mucho amor, nos respeta como católicas, a una hermana y a mí. Hay una conexión muy fuerte entre los tres. Dejé de acudir porque pensé que a lo mejor no le era agradable a Dios. Que yo acudiera es una célula en casa de una sobrina y nos mandó decir el pastor que nos extraña. Que él también siente una conexión de amor muy fuerte entre nosotros. ¿Será que Jesús desea esa alma para que conozca divina voluntad? ¿Qué debo hacer? Ay, una pregunta muy... Todavía viene otro pedacito. El pastor es joven, Dios le regaló nueva vida, después de andar perdido en las drogas, ahora se dedica a ayudar jóvenes en la misma situación. Así fue como lo conocimos. Bueno, yo creo que las cosas son muy sencillas. O sea, si este pastor se abre al conocimiento y no rechaza, sino al contrario, todavía con su vida, con su misma vida y ejemplo, lo atestigua, es un alma que probablemente sí esté dispuesta en un momento dado a cambiar. Vivir en la divina voluntad es yo diría que es muy difícil pensarlo porque está rechazando simplemente a la reina de este reino. O sea, la Virgen, que generalmente estas denominaciones cristianas como que no aceptan. Y no sé qué otras cosas pudiera haber un poco en contra, pero si él acepta lo que están hablando ustedes de divina voluntad, pues irlo acercando e irlo no sé, poniendo en contraste con María, con un Jesús, o sea, que tiene en María su cielo, con un Jesús que para él su madre es parte de su misma vida. Y si eso lo acepta, ya es un alma ganada para Dios. Sí, de aceptar el tamaño de la Virgen. Así es. Dice Marjorie, ¿qué debo hacer o cómo le respondo a una persona que me pide que ore por alguna situación dura que está pasando? No le hablo de la divina voluntad porque no me va a entender si apenas yo estoy tratando de conocer. Doctor, ¿qué cree que me está pasando? Me gustaba escuchar prédicas de sacerdotes, hacer oración por los necesitados en un grupo en el que estoy. Asistí a muchas actividades de la iglesia y de repente siento un desinterés por todo eso. Y cuando piden oración por alguien no participo y siento como un vacío. A veces me decepciono de mí porque no logro fundirme como digo yo que Dios quiere. Como que me bloqueo y me doy cuenta que hago mi voluntad y no la de Jesús. Hace poco era un vivir gozosamente en el conocimiento de la divina voluntad y no me quería apartar de estar escuchando y creía que ya estaba logrando desapegarme de mí. Pero me di cuenta que no es cierto y me siento un poco fría. No quiero más mi antigua vida, quiero seguir con este nuevo vivir. ¿Es normal o debo cambiar algo o qué debo hacer? Gracias. Bueno, yo pienso que todo esto lo podemos enmarcar dentro de lo que Jesús le va diciendo a Luisa. Él dice que llega, siembra sus verdades en el alma y las cuida esa semilla, esa planta que está creciendo, pero una vez que llega a plena madurez, él llega y ciega, o sea, cosecha todo aquello y entonces al alma le parece que se quedó sin nada.
O sea, se ve vacía, se ve sin nada en su interior. Pero eso Jesús lo va a usar primero para limpiar el terreno, engrandecer el terreno y preparar ese terreno para una nueva, ¿cómo se llama? Siembra. Pero nada más que para preparar el terreno se necesita arar. Se necesita quitar piedras, se necesita quitar todo lo que puede impedir el crecimiento y eso duele. ¿Sí? O sea, el arado duele y se siente como un vacío, como un algo que ya no puedo hacer. Entonces Jesús le recomienda a Luisa que en estos momentos, en estas etapas, simplemente tomarlo como voluntad de Él y no despegarse, no importa el esfuerzo que esto implique de las prácticas comunes, de lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? Las horas de la pasión, la meditación de los libros, o sea, aunque me cueste trabajo, pero meditar los libros, el fundirme en la divina voluntad, o sea, me cueste lo que me cueste, y ese tratar de rezar como reza Jesús, o en su defecto, si no puedo, rezar como rezábamos antes, ¿sí? Pero no se desanime, yo pienso que esto, vuelvo a decir, lo podemos enmarcar dentro de ese contexto, que Jesús ya llegó, ya recogió su cosecha de lo que Él quería de usted con lo que le había dado, y ahora está ensanchando el terreno y le va a dar una nueva siembra, pero lleva tiempo y lleva sobre todo dolor y sufrimiento. Dice Tito, ¿me podría explicar el orden de la caridad que aparece en el libro 4 de Luisa, por favor? Por eso, el orden de la caridad que aparece en el libro 4, si no mal me equivoco, a ver, ahorita vemos, pero es que la parte primera, o sea, en donde se debe ejercitar, es en las almas en que no se pueden ayudar a sí mismas. Y eso sería en las almas del purgatorio, porque son almas que ya le pertenecen a Él y que de alguna manera están en espera de purificación total. Así que eso sería como la parte primera. Después vienen, así de memoria no lo tengo ahorita, pero son las almas pecadoras. Miento, primero son las almas que lo aman y que sufren por él, o sea, el espíritu de caridad, el cómo se ejerce la caridad. Creo que es esa. En fin, ¿para qué le miento? Pero están las almas que lo aman, las almas del purgatorio y las almas ya en los viadores. Ajá. Dice... Espérame, si lo ponemos un poquito... Estamos tratando de verlo, pero se lo contestamos en el transcurso del programa, no sé. Ahí está, el orden de la caridad, exacto. Es la 449, ¿no? Dice, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes. Entonces sí, era como habíamos dicho al principio. Dice, porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. O sea, pero no pueden llegar hasta que terminan de purificarse. Entonces Jesús sufre por aquellas almas y Él agradece infinitamente el que usemos esa caridad, ese amor, ese darles todo lo necesario para que puedan purificarse un poco más rápidamente. ¿Sí? Luego, la segunda, más aceptable a su corazón, es aquel
que viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es me aman, ¿sí? Hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimientos, que es también más o menos lo que decíamos, sus almas amantes en este mundo, a veces se encuentra un alma que ama a Jesús, pero que sufre por alguna razón, o sea, una pérdida, una traición, una ingratitud, algún problema de tipo social, de tipo laboral, de tipo económico, en fin. Hay que usar la caridad con ellas y eso es la segunda cosa que más le agrada, que ejerzamos esa caridad en ellos porque son almas que ya le pertenecen. Si nos fijamos, las dos primeras son almas que ya le pertenecen. Las almas del purgatorio, pero que ahí no se pueden ayudar ellas solas. Segundo, las almas que lo aman en esta tierra. O sea que aquí sí puede haber algún movimiento del alma en sí. Y la tercera, pues debe ser, no recuerdo, pero creo que son las almas ya de los pecadores. No sé si con esto quede más o menos claro, pero son ejercerlos sobre las almas que lo aman. Dice Johanita, la persona puede saber cuando va por buen camino en el alcanzar o vivir en la divina voluntad, o eso solo lo puede saber Dios. No, el alma que vive en la divina voluntad se puede dar cuenta, sí. ¿Cómo se puede dar cuenta? Primero, vamos a tomar las virtudes como semáforo. O sea, todos nuestros actos deben estar enmarcados dentro de lo que nosotros conocemos como virtud. No podemos hablar de alguien que vive en la divina voluntad y que sus actos difieran de lo que nosotros conocemos como virtuosos. Segundo, una paz imperturbable, no importa lo que esté pasando. Tercero, la inmutabilidad, o sea, no cambiarse como la voluntad humana que se mueve de un lado a otro, sino siempre en lo mismo. Y Jesús nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. ¿Qué sea ese tocar con la mano? El estar, yo pienso que es el estar actuando en nuestra vida normal, pero estar percibiendo en nosotros que estamos siguiendo los mismos actos de Jesús en este mundo. Voy caminando en la calle y voy integrando esos pasos en los pasos de Jesús que lo llevan a hacer el bien a todas las almas. Voy, no sé, respirando, voy caminando, viendo el sol, viendo la luz del sol, sintiendo su calor y voy totalmente fundido con él y voy recibiendo no el sol, no la luz, no el calor, sino el amor de Dios. O sea, cuando ya es natural en mí transformar las cosas creadas en amor de Dios, sin necesidad de estarlo pensando. Estas podrían ser quizás las señales más obvias y más tempranas que podamos tener. Dice Yanis, doctor, ¿cómo se le puede explicar a los niños sobre la caída de Satanás, que fue por soberbia y no quiso servir al hombre? ¿Cómo? Dice, ¿cómo se le puede explicar a los niños sobre la caída de Satanás, que fue por soberbia y no quiso servir al hombre? Bueno, pues yo creo que la explicación es exactamente hacerles entender que hay algo que aparece en el ser humano y que es la soberbia. Y que esa soberbia, y digo aparece en el ser humano para enfocarlo en nosotros, para que de nosotros se traslade a Satanás y entender que entre más tenemos, más fácil caer en la soberbia.
cuando la persona tiene poco, o sea, alguien que sea poco agraciado en cuanto a dones de Dios, esa persona tiene menos posibilidad de salirse, porque es una persona que necesita del amor de Dios, de la providencia de Dios y de estar siempre en continuo contacto. Cuando la persona tiene mucho, y mucho no me refiero nada más a lo material, sino me refiero sobre todo a lo espiritual, es la persona que puede llegar a pensar que no necesita de Dios para tener y para saber todo lo que sabe, ¿no? Así que yo creo que el punto sería exactamente explicar esa autosuficiencia del que tiene mucho y esa necesidad de ayuda del que tiene poco. Y a eso lo podemos enmarcar en la soberbia. Dice ella misma, mi otra pregunta es, si Dios en el principio, en el Génesis, dice que separó la luz de las tinieblas, ¿a qué se refería? Porque en otro día dice que creó una mayor luz que era el solo y una inferior que era la luna. Será el sol, ¿no? El sol. Sí, o sea, los astros fueron creados al cuarto día. O sea, el sol, la luna, las estrellas, fue el cuarto día. Lo que está hablando de separar la luz de las tinieblas lo podríamos referir a la caída de los ángeles. O sea, en el sentido de separar la luz, que es él, de las tinieblas, que es aquel ángel que se revela. Sí. Dice José, he leído que otro obstáculo es, si eres monje o monja, por el motivo de que en los conventos tienen prácticas que no permiten bien la práctica de la divina voluntad. Quería que me aclararais esto. Gracias. Ay. Por eso Jesús nos habla de que Él quiere ser el único que guía al alma en su voluntad. En una comunidad generalmente hay reglas que no van acordes a lo que Jesús quiere en un momento dado. Jesús nos dice que el amor debe ser solo y que cuando ese amor está apoyado en otros, ese amor, o sea, no le agrada, le disgusta. Yo pienso que en una comunidad se podría vivir esto si el alma realmente entendiera que su vida espiritual es la divina voluntad y que las reglas de la comunidad o todo lo que tiene que hacer en comunidad lo pudiera depositar en la divina voluntad. Aunque quizás haya cosas que no podría la divina voluntad entrar en ellas, como sería de alguna manera el culto al Padre Fundador. Yo no veo a la divina voluntad haciendo, no sé cómo decir, culto al fundador de aquella comunidad. No digo honrar, porque Dios honra a las almas que se han entregado a Él, sí, por supuesto. Dios glorifica a las almas que se han entregado a Él, sí. Quizá podríamos decir que alguien que pertenezca a una asociación de estas pudiera transformar lo que se hace humanamente a lo que la divina voluntad podría hacer. De todas maneras es mucho más difícil y más problemático el vivir esta divina voluntad en comunidad que vivirla en solos, ¿no? Pero... Dice Andy, doctor, encontré unos mensajes de la Virgen María en Medjugorje, pero me llamó mucho la atención que dice mis nuevos hijos y también dice que obremos como dice la oración de su Hijo al Padre y se refería a los hijos de la divina voluntad. En muchas ocasiones la Virgen ha hablado de una nueva santidad, de una nueva forma de amar a Dios. Y lo más probable es que se esté refiriendo de alguna manera a los hijos de la divina voluntad.
Que en este mensaje específico esté hablando de eso, quién sabe. Sus nuevos hijos pueden ser todos aquellos que se están apenas acercando, aquellos que están entrando en esta unión con Dios y vivir de acuerdo al Padre Nuestro. El Padre Nuestro, si lo tomamos como una guía de vida, es maravillosa. Sí, totalmente maravillosa. Sí. O sea, es un mensaje del día 2 de abril del 2018. O sea, aquí nos lo ponen y dice: queridos hijos, por el gran amor del Padre Celestial estoy con vosotros como vuestra madre, y vosotros estáis conmigo como mis hijos, ¿sí? Como apóstoles de mi amor que continuamente reúno en torno a mí. Hijos míos, vosotros sois aquellos que con la oración os debéis entregar a mi Hijo. Que no seáis ya vosotros los que vivís, sino mi Hijo en vosotros. Bueno, esto es prácticamente es un irnos encaminando hacia la divina voluntad, ¿no? Dice: de manera que todos aquellos que no conocen a mi Hijo lo vean en vosotros. Perfecto. O sea, y deseen conocerlo. Esta es la vida de la santidad humana. Es San Pablo diciendo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. O sea, pero va encaminado, por ahí podemos entrar hasta la divina voluntad, que es el punto de reunión máximo de vivir a Jesús en nosotros. Así que podríamos decir que sí, la Virgen tiene que ir haciendo dos cosas: llamando a la conversión y llamando a ir comprendiendo o abriendo la mente hacia esta nueva, ¿cómo diríamos?, revelación, ¿sí? Que es esta unión con su Hijo, pero de una unión total, en donde ahora es fundidos con Él a ser vida divina. Dice Juan Pablo: ¿me podría explicar cómo era la forma de orar de Jesús y qué diferencia tiene con la forma común de orar? Bueno, esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones, perdón que lo seamos así, tan como repetitivos, pero hay programas en donde hemos hablado de oración. No recuerdo, ahorita les doy el número del programa en donde hablamos de oración, porque se necesitan muchas lecturas para poder enmarcarlo realmente dentro de esto, ¿no? Lo único que le podría decir ahorita es: Jesús dice, reza, pero reza como rezo yo. Entonces, el rezo que nosotros hacemos, el rezo que Luisa hacía, es el rezo tradicional, el rezo que es recitación, que es una contemplación, que es meditación sobre lo que Él hizo, sobre lo que nuestra Madre Santísima hizo. En términos generales es bueno, sí, es maravilloso. La oración nos va abriendo camino hasta llegar a encontrarnos con Dios, hasta encontrarnos con María. Pero ese es acá, o sea, encontrarnos con. Cuando Jesús le dice reza como rezo yo, le está diciendo fúndete en mi voluntad, o sea, penetra en mi voluntad, y ahí en esa voluntad vas a encontrar a Dios con todo lo que Él contiene, y vas a encontrar a las criaturas con todo lo que ellas contienen. Vas a poder tomar a todas las criaturas y darle a Dios lo que toda la familia humana no le ha dado, o sea, el amor, la correspondencia, la adoración, en fin. Y se lo vas a dar a Dios como si fuera por toda la familia humana, como hecho, no como intención, es un hecho.
Dios va a corresponder por eso que estás recibiendo y va a corresponder con gracias, con dones, con todo lo que Él quiere darle a la familia humana, pero lo va a corresponder a través de la criatura que le está entregando eso. Y la criatura lo debe poner a disposición de toda la familia humana, para que el que lo quiera, que lo tome. No se le puede dar, porque sería obligar a las personas. Pero todo queda en reserva en la persona que hizo aquello, y entonces esa persona va teniendo en sí la gloria universal que le corresponde a toda la familia humana. Eso es lo mismo que hizo Jesús. Si entiendo esto, si entiendo esa magnitud de vivir en la divina voluntad, voy a entender cuál es la diferencia del rezo, del recitar, del rezar así, o el fundirme en la divina voluntad para tomar todo esto. El programa al que nos referíamos es el número 28. De Diálogos Divinos. De Diálogos Divinos. Entonces, si quiere consultarlo, ahí hablamos y ahí ponemos lecturas sobre la diferencia de vivir, de rezar, perdón. Dice Elizabeth, hola, buenas noches, disculpe, para poder dar un tema sobre divina voluntad, ¿se puede hablar del catecismo del número 50 y 51? Es el 51 y 52 del catecismo. Bueno, o sea, en términos generales, el 51, perdón, nos habla del que Dios quiere revelarse, quiere manifestarse, ¿no? Darse a conocer. Bueno, eso es total y absolutamente cierto, y es lo que está haciendo, está dándose a conocer a través de toda la creación y a través de nosotros mismos, ¿sí? Y en el 52, o sea, nos habla de una luz inaccesible. Dice Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Así es. Para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Así es. Ahora, si nos vamos al 260, yo le pido que lo consulte también. Al 279, al 460, al 700... Se me escapa ahorita. Sí, pero nos dice que quiere comunicarnos su vida, su naturaleza divina, su divinidad, su ser, sus atributos y todo a través de su Hijo Jesucristo. En el 260 nos dice que tenemos que el fin último de la Trinidad es la unión perfecta entre la Trinidad y nosotros. Y esa unión, esa unidad perfecta, para ser así, es total, es también unidad en actos. Por lo tanto, es tener con nosotros lo que es la vida divina y los actos de Dios como propios, y con esos actos actuar. Pero sí, esto que usted pone del 51 y 52 sería un buen comienzo, pero no olvidar todo lo demás, porque es un acervo grandísimo sobre cómo dar a conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero a través de la doctrina de la Iglesia Católica. Dice Andy, también dice la Virgen que practiquemos sus virtudes y que su Hijo dará la luz de su amado esposo, o sea, el Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, sus virtudes, pero las virtudes de Jesús son divinas. Uh-huh. O sea, no son virtudes humanas, no son las virtudes de nosotros. Recordar que si Jesús es Dios, que es segunda persona de la Trinidad, Él no practica la virtud, Él es la virtud. Él es la obediencia, Él es la pureza, Él es la castidad, Él es
no es práctica. Ahora, dentro de su humanidad, esa humanidad, la voluntad humana de su humanidad, toma esas virtudes de la divina voluntad y las lleva a cabo desde ella, como un acto voluntario. Pero sigue siendo lo mismo, porque a final de cuentas lo que está practicando la humanidad de Jesús libremente es la virtud divina. Así que esa virtud no es alcanzable por nosotros sin la divina voluntad. Dice Carla: hola, buenas noches, doctor. Mire, una pregunta. Hace 3 semanas estaba como intercesora, pero ya me retiré y creo, doctor, que es parte de ese desapego del que habla. Bueno, como intercesora no sé de qué, pero es parte del desapego. Pues sí, definitivamente sí. Supongo que la intercesora es desde el punto de vista religioso, espiritual, y todo lo que antes nos llamaba la atención se va a ir quitando y vamos a ir perdiendo esa, ¿cómo diríamos? Ese gusto, ¿sí? Y vamos a ir teniendo el gusto de la divina voluntad. Es totalmente acorde. Dice Wendy: algo que no entiendo es que cómo pueden decir que si el párroco, si no conoce la divina voluntad, no la va a poder ayudar. Ahí entiendo como que están separando a la iglesia, porque según el catecismo dice que solo el magisterio tiene la autoridad para estas enseñanzas. Yo pertenezco al movimiento de Madre Teresa de Calcuta y ningún padre conoce los escritos de Luisa. Sin embargo, todos los sacerdotes son muy espirituales y me están conduciendo hacia la santidad. Los escritos me han servido para entender más los misterios de Dios, pero no puedo tomarlo como una única verdad, porque por algo Dios envió a los grandes doctores de la iglesia para restaurar su iglesia. Es una muy buena pregunta. Vamos a tratar de resumirla así. Jesús habla de todo lo que Él vino a hacer en la redención y de la finalidad de su redención. Él pone 2 finalidades. Primero, el conseguir el perdón, o sea, lo que conocemos como salvación. Y segundo, la restitución del hombre a su punto de origen y conseguir que el Padre quisiera volver a darle al hombre su voluntad obrante en él. Y nos dice que la primera parte, que es el perdón, se la dejó a sus discípulos, o sea, a sus apóstoles, para que ellos nos lo comunicaran y ellos fueran los que nos fueran dando todos los medios necesarios para irnos purificando y para ir sanando de la enfermedad del pecado. Él compara todo lo que dejó, incluso la Eucaristía, como un medio para ir siempre creciendo e irnos preparando para ese gran momento de volver al hombre a su punto de origen. Entonces, todos los padres de la iglesia, todo lo que se ha hecho a través de 2000 años, es maravilloso porque es el hombre tomando lo que Dios ha revelado y lo ha ido enmarcando para irnos diciendo por dónde debemos marchar, o más bien por dónde no debemos marchar. Porque los marcos teológicos no es exacto el que nos conduzcan por ahí, sino nos dicen por dónde no. Bueno, en la última cena, Jesús dice algo muy curioso. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. O sea, ese ahorita se extiende en el tiempo. Y se extiende en el tiempo porque todo lo que Dios da, o sea, no es para un momento, sino es universal. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello.
quédense con lo que tienen, conózcanme hasta donde sea posible, y llegará el momento en que el Espíritu Santo vendrá y los conducirá poco a poco hasta la verdad plena. La verdad plena es el Jesús pleno, o sea, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que nos está anunciando es que nos van a dar el conocimiento de un Jesús en totalidad, en completo. Ahorita conocemos a un Jesús, el Jesús hombre, conocemos algunos destellos de su divinidad, o sea, los milagros que hacía, que como hemos dicho en otras ocasiones, no son así absolutos de divinidad, puesto que los profetas, o sea, se había llevado a cabo todo este tipo de acciones, de curaciones, de resucitar muertos, de tener poder sobre el tiempo, haciendo sequías o haciendo que lloviera. Así que no son exclusivos de divinidad. Hubo cosas que sí son totalmente reales, como sería su propia resurrección, como sería la resurrección de Lázaro, que ya estaba en corrupción, como sería su transfiguración en el monte, en fin, pero son datos muy pequeños que tenemos de una aseguración de su divinidad. A través del tiempo, o sea, Jesús, que nos dejó todo aquello, nos ha dicho, todavía tengo mucho que decirles, pero después se los voy a revelar. Con toda la obra de la creación y la obra de la redención, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, y eso creo que no hay discusión. Ha habido santos, grandes santos, sí, pero la santidad en el ser humano, en la familia humana, es incompleta y para muchos inútil. Por lo tanto, no podemos hablar de una plenitud de acción de la redención. El hecho de que Jesús deja a sus apóstoles, o sea, ahora los sacerdotes, todos los consagrados, para darnos, para estar dándonos todo lo que dejó, sí, pero no nos está dando su voluntad, porque esa no la conocíamos. Ningún santo había vivido en la divina voluntad, a excepción de nuestra Madre Santísima, a excepción de Jesús, claro, y de Adán en su primera etapa de vida. Y esto lo podemos asegurar por varias razones. Primero, tenemos que asegurar la existencia de Adán. ¿Quién escribió de Adán? Moisés. ¿Qué dice Jesús de Moisés? O sea, que Moisés escribió de él y dice, si le creyerais a Moisés, creerían en mí, porque Moisés ha hablado nada más de mí. Todo esto que se está presentando en la actualidad de desmentir a un Adán, estamos desmintiendo a un Moisés. Si no le creemos a Moisés, menos vamos a creer en lo que Jesús nos está manifestando ahora a través de la divina voluntad. Por lo tanto, cuando Adán, se sale, nada más hizo un periodo de vida que no sabemos de cuánto tiempo en la divina voluntad. Y Jesús le dice a Luisa, Adán es el santo más santo que existe, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Por lo tanto, todos los padres de la Iglesia, todos los santos que han habido, o sea, no alcanzan el grado de santidad que tiene Adán. O sea, no conocen la divina voluntad. Jesús le vuelve a decir a Luisa, busca en los libros que quieras, revisa la vida de los santos que quieras. Ninguno tiene un acto en la unidad de mi querer. ¿Qué quiere decir eso, Alejandro? Pues que Jesús no obraba antes a través de la persona. Así es, que esta parte no estaba dentro del conocimiento, porque esto tiene que ser revelado. Ahora, si alguien desconoce esto,
Si alguien no tiene el conocimiento de la divina voluntad, ¿cómo puede convertirse en guía de otra persona que quiera vivir la divina voluntad? En este momento no es posible. ¿La puede conducir a la santidad humana? Sí, totalmente de acuerdo. Y son grandes espíritus que tienen grandes dones de discernimiento de espíritu. No cualquiera puede ser un director espiritual, pero todo referido a la santidad humana. Ahora, en la santidad divina hay una lectura que ahorita le digo, está en el libro 13, que es la barquita de luz, en donde Jesús lo dice con él así: en mi voluntad no hay guías. En mi voluntad, el jefe, el capitán de la barca, que la barca es el alma, soy yo. No hay nadie que pueda dirigir a un alma en mi voluntad. Esa es la 1337, o sea, de noviembre, no recuerdo, noviembre 28 de 1921. Léalo, por favor. Y se va a dar cuenta que Jesús nos habla de que nadie puede ser guía en donde no conoce. Ahora estamos en un momento en el que es total y absolutamente necesario creerle a Jesús, de que Él es el que nos va a dirigir, que es su voluntad, la que nos va a llevar. Por lo tanto, un director espiritual no es realmente ya, no es que no sea necesario, sino no tiene la capacidad de podernos conducir en esto, porque no conoce el mar de la divina voluntad. Así que bueno, ¿qué es lo que cada quien debe decidir? Yo aquí sí, mi opinión, esta es mi opinión, es lo siguiente. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Jesús? Bueno, pues entonces voy a dirigirme y a pedirle que sea Él el que me dirija. Es Él el que me dirige, su voluntad se convierte también en maestra en mi interior. Así que, adelante. Ahora, ¿dudo de esto? Bueno, entonces estoy dudando de Jesús. Si dudo de Jesús, estoy dudando de la divina voluntad. Entonces, bueno, qué bueno que tenga un director espiritual para dirigirse, cuando menos, a la santidad humana. Sí, no sé si quieres agregar algo. No, está muy claro. Hay santidad humana y santidad divina. Así es. María José nos habla de esto también, ¿no? Sí. O sea, dice, pregunta, ¿ya no es necesario tener directores espirituales? Ya que Jesús dice que el único guía y maestro es Él. Hay personas que conocen divina voluntad y aseguran que es necesario tener directores espirituales, ya que Luisa también tuvo. No es cierto. Luisa no tuvo director espiritual, no es cierto. Luisa estuvo siempre con un sacerdote a su lado, por varias razones. La principal es que Jesús le dijo, esto tiene que salir a través de mi iglesia. Y Luisa es la única persona, fuera de nuestra Madre Santísima, que ha tenido la asistencia de un sacerdote durante toda su vida dedicada a él. 64 años un sacerdote siempre con ella, para decirle misa, para restituirla a su estado natural. Cuando ella dice, me encontraba en mi habitual estado, es en un estado de rigidez, donde Jesús sacaba su espíritu y fuera del cuerpo le hablaba, le mostraba, la llevaba y le dictaba todo esto. Y la única manera de que ella pudiera regresar era a través de la obediencia al sacerdote. Entonces llegaba el sacerdote, le daba la obediencia de volver y ella volvía otra vez, recobraba los sentidos. Le decía misa, estaba ahí con ella y era el depositario de los escritos. Jesús le dice que para que pase como naturaleza, una verdad que Él le dice, se lo necesita dar al
al sacerdote para que le venga asegurado que esa es palabra de Jesús y después ya lo puede pasar como naturaleza. Pero el sacerdote nunca la dirigía. El sacerdote simplemente tenía esta función. San Aníbal y María de Francia, que fue el encargado, el censor de los escritos, nunca es el director espiritual. Lo único que le exigía es que escribiera, porque Luisa a veces no quería, y entonces Aníbal le decía que tenía que escribir, porque esto era de Dios, esto era de Jesús, y que por obediencia tiene que escribir. Pero no era director espiritual en la actividad de Luisa. Es más, él es espectador. Él es el que recibe este don, y la prueba es en el libro 20. En el libro 20 Jesús permite que el alma de San Aníbal, que ya había fallecido, se le presente a Luisa y le pida a Luisa que le repita todo lo que ella hacía, que se lo repita por el gran gozo que tenía él. Le dice que no se imaginaba lo que había logrado, o sea, el gozo, la gloria que Dios le daba, solamente por haber publicado las obras de la pasión y uno que otro escrito de la divina voluntad, pero nunca vivió, nunca supo lo que era penetrar en este ámbito, por lo tanto, nunca fue director espiritual de Luisa. Así que eso, por favor, hay que irlo quitando. Probablemente lo pongan ahora como una... ¿cómo decir? Para bueno, déjenlo así. O sea, pero es probable que lo vayan a poner como que siempre tuvo un director espiritual. Pero eso es lo mismo que están diciendo, de que nunca se enfermó. Perdón, pero en los escritos está que Luisa se enfermó, y no una ni dos veces, sino muchas. Están diciendo que Luisa nunca comió. Bueno, no comió durante una temporada muy larga. O sea, Jesús la acostumbró a que nada más la Eucaristía era suficiente para vivir, que nada más Jesús bastaba. Pero hubo un tiempo en que incluso Luisa se queja con Jesús de que antes no comía y que ahora hasta comía de más. Y que Jesús le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Antes eran cosas tuyas, ahora son cosas mías, ya no me dan celos. Y después vuelve otra vez a no comer, cierto, hasta el final, pero no fue así toda la vida, sino hubo periodos de tiempo en el que comió. Y es muy interesante esto que pasó, porque nos da a entender que la necesidad de no comer de Luisa era para asegurarle que solo Jesús basta para mantenerla. Así que se dicen muchas cosas sobre Luisa, pero al que lee los escritos, el que profundiza en los escritos, se va a dar cuenta de que no son realidad. Así es. Otra de las cosas es que el comer, o sea, Luisa le pide en algún momento dado que le quite la necesidad de comer totalmente, eso poquito que comía, y Jesús le dice que no, que porque si ella no necesitara comer, le quitaría la comida a toda la familia humana, porque si hay razón para mantener el alimento es por ella. Dice Andy, en el programa de la lectura del libro de Cielo, volumen 13, usted dijo que ya no es decir, Jesús, ven a hacer en mí, y esto es lo que pedimos en el acto preventivo. Entonces, ¿ya no debemos hacer el acto preventivo? No, momento. O sea, cuando Jesús empieza a instruir a Luisa, él le pone estas prácticas, sobre todo para ir acostumbrando al alma a desaparecer. Jesús viene a obrar en mí, yo voy a comer porque es Jesús que quiere comer en mí. O sea, es ir acostumbrando ese yo ya no estoy. Si voy a comer porque es Jesús quien quiere comer en mí, ni yo quiero,
ni yo como. Es Jesús quien quiere y es Jesús quien come, pero a través de mí. Pero todo esto lo va haciendo para ir acostumbrando al alma. El punto final, o sea, y simplemente nada más entender, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Por lo tanto, si ese es el triunfo de Dios, obviamos toda la explicación intermedia, que es muy larga, para entender que si la parte final de todo esto que ha dictado Jesús en 36 volúmenes es la voluntad humana obrando en el querer divino, podemos deducir que no es que la voluntad humana se quite, que no es Jesús quien lo haga todo en mí, sino que es mi voluntad, pero mi voluntad dotada con todo lo que la divina voluntad contiene, y en ese momento mi voluntad unida a la voluntad divina mueve todo lo divino, y esa es nuestra voluntad. Dice Lilia, me pregunta, si yo estoy hablándole a una persona de divina voluntad y esa persona no acepta la divina voluntad, hasta me dice que soy idólatra, hasta siento que se apartan de uno, ¿qué puedo hacer ahí? Y son gente muy dedicada a la iglesia. Bueno, o sea, déjelos, en términos generales déjelos, no hay problema. Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo, cada uno de nosotros sabe realmente lo que en verdad está practicando, y si las almas se quieren alejar de uno, bueno, no hay problema, ya se parece a Jesús. Sí. A Jesús se le alejaron, lo tildaron de loco, de endemoniado, de herético, de todo, lo persiguieron hasta que lo mataron. Bueno, o sea que no es nuestra meta el vivir unidos y el repetir la vida de Jesús en nosotros. No se apure, eso lo va a pasar, pero simplemente es no cambiar y estar totalmente convencidos de que esto es una realidad. Ya, hay otra pregunta que se acomoda en la misma respuesta. Dice, quisiera saber cómo podemos bajo la divina voluntad ver a los protestantes que insultan y faltan al respeto a nuestra iglesia, todo lo referente a ella. Bueno, ¿cómo verlos? Como almas que están muy alejadas, como almas que necesitan mucha oración, mucha entrega de parte nuestra, y sobre todo un vivir en la divina voluntad, tratando de llevarles la luz, la sangre de Cristo, bañarlos con ella, tratar de ponerlos en el sufrimiento de Jesús para que recapaciten, tomar el amor de nuestra Madre Santísima para rodearlos y darles la luz suficiente para que regresen al punto, al redil, pero eso dependerá de su voluntad, no de lo que hagamos. A nosotros nos corresponde el orar por ellos, pero orar de esta manera. Ya no es el rezo al modo antiguo, como lo estábamos diciendo, sino ahora es con los actos en la divina voluntad, ponerlos a expensas de ellos. Dice Cecilia, tengo un hijo de 11 años, ¿cómo podría empezar a inculcar y hablarle a él de la divina voluntad? Bueno, pues en términos generales, o sea, es poco a poco irlo introduciendo, por ejemplo, con el libro de la Reina del Cielo, irle hablando de la pasión de Jesús, que eso es algo que se ha querido como quitar, pero el que el niño debe ir entendiendo que todo el bien que él puede tener, pues se lo debe al sufrimiento de Jesús, ¿no? E irle poniendo poco a poquito estos, ¿cómo diríamos? Estas verdades, las verdades de ayuna, sacrifícate un poquito, ofrécele a Jesús un acto de tu voluntad, o sea, haz un acto de obediencia para el niño Jesús, en fin.
e irle, pero sobre todo con el libro, porque en el libro María le va explicando poco a poco lo que ella hacía, y el niño lo capta luego, ¿no? Dice Ramón, ¿qué pasa o pasaría si un alma que vive en la divina voluntad, si se sale y ya no quiere seguir con esto? Bueno, lo que pasa es que se quedaría con actos en la divina voluntad, sería como un Adán que se sale, pero esos actos ya quedan en posesión de la criatura. Y aparte es la posibilidad de que, no la posibilidad, la seguridad de que esos actos van a ser toda la lucha posible para que el alma regrese. En tiempo de Adán no hubo la posibilidad de regresar porque faltaba el Redentor, pero ahora en nuestro tiempo ya tenemos ese Redentor y ya nos dejó los medios para volver a introducirnos, que sería a través de los sacramentos. Yo pienso que un alma que ha hecho actos en la divina voluntad, lo primero es que Jesús nos dice que no se puede condenar, porque tiene vidas divinas de Él como posesión de Él mismo. Segundo, va a ser muy difícil que un alma que haya vivido, que haya hecho actos en la divina voluntad, se pueda salir y no querer regresar. En Adán se dice que vivió taciturno el resto de su vida por lo que había perdido, pero vivió taciturno porque no lo pudo recuperar. Un alma que vive en la divina voluntad, que ha hecho actos en la divina voluntad, vivirá taciturno. Yo pienso que se repetirá y eso lo llevará a regresar. Nos preguntan de los giros, que cómo se hacen los giros. Hay programas que hablan de giros. Hay programas que hablan de giros. Ahorita les decimos qué programa. Es en el programa 49 es desde el 47 al 50, que habla de diálogos divinos, que habla de los giros. O sea, son 47, 48, 49 y 50. Son 4 programas que hablamos de giros. Dice Alfonso, en la medicina moderna hay una técnica de cirugía cardiovascular donde el paciente es llevado a 15 grados centígrados y paro cardíaco. Todas las funciones se detienen por casi una hora. ¿Qué le pasará al alma en ese tiempo? Nada. O sea, el alma no está sujeta a lo que le pase al cuerpo. Simplemente en ese momento no puede estar dirigiendo las funciones conscientes del cuerpo, porque el cuerpo está en hibernación, pero sigue dirigiendo todas las funciones que son internas, o sea, las células y todo sigue de alguna manera manteniendo la vida, pero al alma no le pasa nada, el alma no se congela, no entra en hibernación. Dice Elizabeth, otra pregunta me dice a mi hijo, que ¿cuándo harán un programa de Divina Voluntad para los niños? Esto hemos estado pensándolo y hemos tratado de llevarlo a cabo. Es más, vamos a comprometer a nuestro servicio técnico aquí. Les vamos a poner un pequeño videíto de un niño que habla de la Divina Voluntad. Se los ponemos, ¿cuándo será? La próxima semana, ¿sí? Y después vamos a tratar de implementar ya programas que hablen de la Divina Voluntad. Dice... En niños. Dice Perla, ¿hay forma de que la gente se pueda dar cuenta si la Divina Voluntad no es para ellos? Dios nunca ha hecho algo que no sea para alguien. Dios todo lo que hace es para todos. El alma es la que no acepta o no quiere vivirlo, no quiere tomarlo. Pero en términos generales, Dios nunca ha dicho para ti no, para ti sí. O sea, lo ha puesto a nivel de épocas, como son la época anterior al Redentor, la época anterior a Jesús,
en que el alma no alcanzaba más que gracias, pero no le alcanzaba aquello, digo, no gracias, sino virtudes, y no le alcanzaban para entrar al cielo. Tuvo que esperar al Redentor. De Jesús para acá tenemos ya almas que logran una santidad humana grande, puede ser muy grande, que son la gracia, o sea, los efectos de la vida divina. Y esto, bueno, es por razón de tiempo, era necesario que así fuera. Y ahora nos está abriendo esta nueva época, esta nueva era de la divina voluntad obrante en nosotros. Pero no, ahora, en este momento, no quiere decir que Alejandro sí y yo no. O que usted sí y nosotros no. Sino es para todos, a partir de ahora. Y el alma es la que va a decidir si quiere o no quiere. De Chile dicen, ¿cómo se viene a vivir Jesús en mí para que la divina voluntad se haga vida en mí? En el volumen 35, capítulo 33, habla de muchos Jesús, uno para cada uno. ¿Esto implica que ya está en mí? Por eso tenemos un Jesús, o sea, un Jesús que se ¿cómo diríamos? Se multiplica, igual que en las hostias. Es un solo Jesús, pero es un Jesús en cada hostia. Es un Jesús que quiere vivir en nosotros y que se va a dar plenamente a nosotros. Pero eso no quiere decir que ya viva en nosotros en plenitud. Lo tenemos en germen. Ese germen lo recibimos en el bautismo. El bautismo perdona el pecado original y lo perdona a través de recibir la vida divina nuevamente, esa vida que se perdió en el paraíso. Ahora tenemos la vida divina en nosotros, pero en germen, y tenemos que hacerla crecer hasta donde podamos, ya sea por medio de virtudes y de la gracia, o por medio ahora de la divina voluntad. O sea que de alguna manera, si usted es bautizado, ya tiene a una vida divina en germen en usted. ¿A qué estatura llegue esa vida divina? Eso ya depende de usted. Dice Alfonso, si la primera humanidad creada es la de Jesús, es una humanidad gloriosa como la de la resurrección, no sujeta a las leyes físicas. Esa es la humanidad de Jesús, y una humanidad que se tuvo que someter y sujetar a las leyes físicas para venir a redimir. A ver, dice José Luis, el tener duda de mí para ser completamente fiel a la divina voluntad, mas no de los escritos, ¿cómo puedo interpretarlo? Bueno, eso es cuando nos reconocemos a nosotros mismos, igual que Luisa continuamente le decía a Jesús, pero es que yo soy muy mala, no soy capaz de esto. Pero eso es, en la medida que nos vamos acercando a esta unión con Jesús, cada vez es más luz y cada vez vamos reconociendo más lo que tenemos en nuestro interior. Y eso que tenemos en nuestro interior son miserias, son cosas que nos separarían de Él, pero que Él quiere demostrárnoslas y que nos vayamos purificando nosotros e ir viviendo en la divina voluntad. Así que no se apure, esto es lo normal. Dice, de Chile, Luisa y Valtorta son casi contemporáneas. De alguna manera sí. O sea, Luisa muere en 1947, Valtorta muere en 1950 y creo que 54. O sea, prácticamente coinciden durante mucho tiempo. Eso es lo maravilloso de esto. O sea, a Luisa le habla de esta parte espiritual, de esta parte de la divina voluntad obrando en la criatura. Y a Valtorta le habla de la vida de Jesús en su vida, aquí en la tierra, cómo vivía Jesús y cómo vivía María a través de esta revelación. Eso
nos da un ejemplo maravilloso. Aparte de un evangelio explicado, nos da el ejemplo de cómo se vive la divina voluntad en la tierra. Porque Luisa no nos sirve de ejemplo. O si nos sirvieras de ejemplo, Alejandro, te tocan 64 años en cama. Bueno, ya no creo que viva tanto. O sea, no tenemos la capacidad de poder imitar de la vida de Luisa. Pero si vemos en María Valtorta, eso es maravilloso. Y entonces entiendo el testimonio que Jesús da de esos escritos. Se los da a un sacerdote italiano, el Monseñor Octavio Michelini, donde le dice que a su sierva María Valtorta le está dictando una obra que será de enorme utilidad para su iglesia regenerada. O sea, no la iglesia de ese momento, sino una iglesia regenerada. O sea, que es vuelta a generar y que esa será la iglesia a través de la divina voluntad. Dice Andy, doctor, llegará el día en que ya no hagamos el acto preventivo, pues yo desde que abro mis ojos pienso que Jesús quiere orar, entonces me levanto, me posteo y comienzo a orar. No entiendo lo de... me postro porque me posteo, ¿no? Fue error del traductor. Yo creo que el acto preventivo es una manera de irnos acostumbrando a siempre estar en la presencia de Él. Yo no pienso que Jesús, cuando se levantaba, hiciera un acto preventivo. O sea, no me lo imagino. No me imagino a María despertándose y decir, ven, divina voluntad, a todos mis actos. Era su vida, era lo natural en ellos, ¿sí? Así que yo pienso que llegará el momento en el que ya no necesitemos el acto preventivo. Y lo maravilloso es llegar a ya no necesitar el acto actual. Porque si ya no necesito el acto actual, quiere decir que no me he salido ni se me ha olvidado para nada. Y que me he mantenido en la divina voluntad. Creo que ya no hay... Espérame, antes que esto... Yo quisiera recordarles sobre esto de los directores espirituales y que nos van a conducir y todo. En los profetas, no recuerdo si es Jeremías, pero casi estoy seguro que sí, donde dice que llegará el momento en que ya no necesitaremos que alguien nos instruya en la ley de Dios, porque Él va a escribir en el interior todo lo necesario, toda su ley la va a poner en el interior, que por lo tanto ya no necesitaremos de alguien que nos venga a instruir, no necesitaremos de un guía espiritual. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor. Y pues amigos, ojalá que hayamos podido esclarecer algo, que no hayan quedado más dudas o más cosas así medias revueltas. Y aquí nos vemos la semana que entra. Sí. Alejandro, nos vemos. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Que esté muy bien.